¿Cómo va? Empezamos. Hola, María José. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Qué alegría verte. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Qué alegría verte. Un abrazo, un beso. Igualmente, Sandra. Me alegro mucho de verte. Gracias, igualmente. Bueno, Mónica por ahí. Hoy la has saludado por el chat. Sí. Norma la tenemos ahí también. Tenemos a Ginger. No sé muy bien el nombre. Martínez. Tenemos a Alicia. Tenemos a Ginger. Jessica. ¿Cómo estamos? Profesor. Hola, buenas tardes. Alicia también por ahí. Bueno, se van añadiendo. Hola, Marisol. Hola, hola. Hola, buenas tardes, Hola. profesor. Buenas ¿Cómo tardes. están? Muy bien, aquí estamos. Aguantando el temporal. Bueno, se van añadiendo. Vamos a empezar. Vamos a tocar un tema relacionado con los hombros. Estuvimos viendo en las semanas anteriores la tendinitis aguda, vimos la tendinitis crónica, vimos la rotura del manguito rotador y hoy vamos a ver el hombro congelado, todo relacionado, estos 4 programas, con el hombro. Y la semana que viene veremos la tendinitis en la corredera bicipital, también cerca del hombro. Así que hasta que completemos el tour de las 70 lesiones, así que vamos a ir viendo una a una. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia. Vamos a compartir pantalla. Carlos graba. Ya está grabando, cariño. Ah, vale, perdón. Vamos a entrar ya en materia y tenemos aquí ya lo que es el tema de esta semana. La capsulitis adhesiva retráctil o el síndrome del hombro congelado. Entonces, vamos a empezar ya indicando cómo se inicia esta patología. Bueno, pues el inicio, por regla general, suele estar entre personas de 40 a 60 años de edad, generalmente, puede empezar antes, pero este es el rango de edad aproximado en el que aparece este problema. El inicio, por regla general, es gradual, sin causa evidente, aunque puede desarrollarse de forma progresiva después de cualquier traumatismo. La capsulitis retráctil o hombro congelado suele describirse por regla general en 3 fases. Vamos a ir viéndolo. La primera fase, el dolor se nota en y alrededor de la articulación y empeora con el movimiento, pero la pérdida de rango de movimiento es mínima. Esta, digamos que sería la primera fase. En la segunda fase, el dolor va en aumento, que comienza a limitar ya seriamente los movimientos y lleva a la pérdida del rango de movimiento y al inicio ya de lo que es la rigidez articular. Y en la tercera fase ya disminuye, hay una disminución constante del dolor, pero con rigidez progresiva y pérdida del rango de movimiento. Así que podemos encontrar a nuestros pacientes en una de estas 3 fases y dependiendo de la fase en la que esté, podremos realizar un tipo de trabajo u otro, aunque por regla general yo esté en una fase 1, 2 o 3, el trabajo siempre hago el mismo. Va a depender de qué cantidad de pérdida de movimiento o rango de rigidez que tenga, podré aplicar más o menos otra técnica. Las que vais a ver hoy, en términos generales, serían las que aplicaríamos en cualquiera de las fases que nos encontráramos en los pacientes. Bueno, la duración. La duración
esta disfunción puede resolverse espontáneamente de 12 a 18 meses. Vamos a silenciar a los participantes porque, a ver, hay algunos que están con el micro abierto para que no haya interrupciones. Es interesante el tema de que espontáneamente, en un año, casi en 2, se curen, pero la tercera fase mejora lentamente y el movimiento articular que está afectado se recupera de forma gradual. Ahora, el objetivo del tratamiento que vais a ver consiste en acelerar la evolución natural de la disfunción y se debe destacar que, aunque en la mayoría de los casos desaparece por completo, un pequeño porcentaje de pacientes terminan con una limitación permanente del movimiento de la articulación afectada. Así que en la articulación del hombro, lo que es la cápsula, que queda rígida, y de ahí el nombre que tiene de hombro del nadador, si no se hace nada sobre la disfunción, viene a durar, como estáis viendo, de 12 a 18 meses. Es un largo periodo de dolor y de incomodidad para poder llevar una vida normal. Y cura de forma espontánea, o sea, de la noche a la mañana el dolor desaparece y comienzan a sentirse mejor y a recuperarse. Lo que pasa es que cuando nosotros actuamos, bueno, pues digamos que la evolución natural lo que hacemos es acelerarla, que es lo que quiere la gente, porque es una patología bastante molesta. Bueno, ¿con qué frecuencia puede aparecer este tipo de problemas? En general, el paciente manifiesta que es la primera vez que experimenta este tipo de síntomas. Sin embargo, en algunos tiene antecedentes de una lesión antigua en el hombro u otros problemas previos, como los que comentamos estas semanas anteriores. O sea, que hubiera una tendinitis aguda del manguito de los rotadores o una tendinitis crónica del manguito de los rotadores que finalmente termina en un hombro congelado. Pero en la mayoría no parece que esto sea así, sino que aparece por primera vez. Bueno, la localización de los síntomas suelen estar mal localizados, por regla general, porque no saben exactamente dónde les duele. Saben que les duele en el hombro, pero no sabrían describirnos muy bien dónde. Así que el dolor suele estar en la región del hombro y muchas veces se refiere a la cara anterolateral del brazo. Yo lo he dibujado aquí, más o menos. En la mayoría de casos que yo he tratado, ha habido dolor en la parte del deltoides anterior, en la parte del deltoides medio y en la parte posterior, en la porción posterior del deltoides. Incluso llega a bajar el dolor hacia lo que es el bíceps, el tríceps. Toda la zona esta que veis aquí marcada suele ser la que se ve afectada y en algunos casos incluso llega a subir hacia lo que es el trapecio superior. Así que los síntomas suelen ser más o menos mal localizados, pero en esta zona que estáis viendo en las imágenes. Tipos de síntomas que suele manifestar la persona que tiene un hombro congelado. Bueno, el dolor típico es mal definido y se acompaña de dolor agudo ocasionalmente con el movimiento. La rigidez es una característica frecuente que aparece aproximadamente durante el segundo mes tras el inicio. El grado de dolor o de rigidez que experimenta el paciente variará a lo largo de la evolución de la disfunción. Así que en el segundo mes, digamos que estaría ya en la segunda fase. 2 meses ahí con molestia, con dolor en el movimiento, teniendo cierto grado de rigidez, pero ya en el segundo mes, cuando ya digamos que la cápsula se vuelve más retráctil, o sea, se queda más pegada a la articulación, bueno, pues a partir de ahí el dolor y la rigidez se experimentan de forma más plena. Estos son los síntomas que suelen tener. Y
La información adicional que podemos dar respecto a esta patología es que habitualmente el paciente no puede echarse sobre el lado afectado. Si fuera el brazo derecho, pues no podría dormir del lado derecho. Y si son mujeres, se quejan también de grandes dificultades para peinarse o abrocharse el corpiño o sujetador, como decimos acá en España. Y en el movimiento por detrás del cuerpo para alcanzar objetos también supone un problema importante. O sea, no pueden llevar sus brazos hacia atrás ni tampoco pueden elevarlos. En el caso de que, y normalmente suele ser únicamente un brazo, el que suele sufrir. Yo nunca he visto que en los dos hombros ocurra este problema, en uno normalmente. Observaciones que tenemos que tener: a menudo existe una atrofia general de la musculatura alrededor de la región del hombro, con pérdida de su contorno suave en el hombro afectado, que se acentuará más en los casos de larga duración. Así que todos los músculos que rodean la articulación del hombro, todos, se nota una atrofia general. ¿Qué músculos se ven implicados en la capsulitis retráctil o hombro congelado? Mirad, desde lo que es el manguito rotador, que es el infraespinoso, el subescapular, el supraespinoso, el redondo menor, estos 4 que componen el manguito rotador que ya hemos visto en semanas anteriores, tendríamos que añadir el deltoides anterior, que es la parte de delante, el deltoides medial y el posterior. Y a estos habría que añadirles también el pectoral mayor y menor, y también se vería afectado el bíceps y, en cierta medida, el tríceps. Trapecio superior, y en algunos casos inclusive se ve afectado el romboide mayor y menor, incluso el elevador de la escápula. O sea, al no poder hacer el rango de movimiento normal, los demás músculos intentan adaptarse a la nueva situación. Por lo tanto, llega un momento en el que no permite un movimiento, y entonces los demás músculos tienen que hacer trabajos para los cuales no han sido diseñados. Entonces hacen un movimiento extraño intentando llevar la cabeza hacia el hombro, y entonces esto hace que se atrofien el resto de músculos que componen la articulación del hombro. ¿Qué movimientos por parte de la persona tiene limitados? Bueno, suele haber una limitación de todos los movimientos por regla general, que progresa con el tiempo, estando lo que es la aducción o la rotación externa, están especialmente limitadas durante la elevación del brazo. O sea, de aquí no pasan, porque algunos ni siquiera pueden peinarse y tampoco pueden llevarse, algunos incluso la cuchara a la boca, lo hacen con dificultad. Y no digamos ya si el brazo que está enfermo es el dominante, con el que hace prácticamente todo, y es con el que se lleva la mano cuando hace sus necesidades en el aseo, para limpiarse ni siquiera llega, o sea, no puede llegar. Entonces, estas alteraciones lo que hacen es romper el ritmo escapulo-humeral. O sea, digamos que los movimientos naturales que hace el hombro, que de hecho es de las articulaciones, igual que la cadera, que hace un rango de movimientos tremendos, el brazo los hace más todavía que la pierna, que la articulación de la cadera, pero es muy similar. Sin embargo, cuando se entra en este periodo retráctil o cápsula adherida a la articulación, entonces todos los movimientos naturales del brazo se pierden, exceptuando aquellos que en cierta manera todavía le permiten. Entonces, en la palpación, cuando palpamos, cuando nosotros tocamos, en la mayoría de los casos no hay signos de aumento de temperatura, como pueda pasar en una contractura muscular o en una inflamación. Solemos notar un aumento de la temperatura, en este caso no, ni tumefacción. Y la palpación no suele provocar dolor. Cuando se está en la segunda o tercera fase, normalmente el dolor viene porque no puede mover el brazo y cuando lo mueve le produce dolor. Sí que es cierto que cuando ponemos los dedos para trabajar con masajes, si le vamos a hacer, duele, evidentemente, pero estamos hablando de palpar, o sea, de agarrar el músculo y notar si hay
dolor a la palpación. Por regla general no suele haber, es más el dolor en el movimiento. Ahora, ¿qué restricciones le tenemos que recomendar a la persona? Bueno, las restricciones de la actividad durante la fase dolorosa de esta disfunción debería incluir, notad, la limitación de toda actividad que precise estiramientos en rangos dolorosos de movimiento. Las actividades en los primeros grados de movimiento suelen estar poco limitadas, aun cuanto precisen elevación o el traslado de pesos relativamente grandes, mientras no se pide al paciente que lo levante el peso hacia afuera o separándolo del cuerpo. No debe padecer dolor alguno y debe ser capaz de levantarse con seguridad utilizando piernas y el torso. ¿Qué quiere decir? Que si hay que levantar algo del suelo cuando lo agarramos, tiene que utilizar sus piernas y su torso más que los hombros. Esto se lo deberíamos de recomendar porque cuanto más movimientos dolorosos haga, más hará que el hombro congelado se acentúe y se agrave más. Porque en realidad esta disfunción es una forma que tiene el cuerpo de protegerse. Es verdad que ha habido una alteración de la articulación, a partir de ahí proteínas inflamatorias han estado rodeando la zona y finalmente esta cápsula articular queda pegada, restringida, como le queramos llamar, y produce pues la sensación de tener el hombro congelado, no por frío, sino porque una cosa que está congelada no puede moverse. Por lo tanto, de ahí la descripción un poco más llana de hombro congelado, y también se le llama hombro del nadador porque era una patología y es una patología que padecen nadadores cuando nadan en cierta forma. Entonces llegan a producir este tipo de síntomas. La intervención inicial por parte del masajista o terapeuta manual. Bueno, tenemos 10 técnicas que vamos a tener que usar y que ahora veréis una tras otra que voy a ir explicando, que tenemos que tener en cuenta. La primera técnica es la técnica de la cinta. Ahora veréis cuál es, porque esa técnica hay que usarla antes de nada, porque la cápsula articular está adherida, está pegada completamente. Por lo tanto, necesita que la despeguemos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al tenerla que despegar, necesitamos este tipo de herramienta, una cinta, y vais a ver lo que es. Segundo, haremos masaje de fricción transversal profunda. Es una manera de despegar las diferentes fibras que quedan adheridas de la cápsula. Tercero, utilizaremos la técnica del martillo y la paleta. O sea, vamos a hacer un trabajo como de escultores, porque vamos a necesitar despegar y hacer que esa cápsula vuelva otra vez a tener los fluidos corporales correctos para que eso se haga blando y vuelva a un tono normal. Usaremos la técnica del martillo también, porque lo que vamos a hacer es romper adherencias. En quinto lugar, lo que haremos es una desactivación de los puntos gatillos, sobre todo de lo que es el infraespinoso, el redondo menor y el supraespinoso. Luego utilizaremos la técnica del raspado sobre el infraespinoso, redondo menor y supraespinoso. Luego haremos una técnica de gancheo, como ya expliqué en los primeros programas, con este tipo de herramientas. También, si buscáis en el primero que enseñé el tema del el gancheo, cómo haceros un gancho con una cuchara sopera, tenéis el vídeo también en el canal del algebrista. Y luego haríamos una técnica del raspado estando la paciente sentada. Luego volveríamos a la técnica de la cinta para despegar la articulación. Como vais a ver, consigo despegarla. Y finalmente haríamos una colocación de algún spray analgésico. Aquí tenemos una marca, se llama Reflex, en la que tiene esencia de trementina, tiene esencia de pino y tiene otros componentes que lo que hace es, bueno, pues en cierta manera refrescar la zona después de todo lo que hemos hecho
y logramos rebajar ese dolor que hemos dejado nosotros al intervenir en esta patología. Bien, así que vamos a ver las 10 técnicas, una detrás de otra, en un vídeo que ya está preparado, donde tengo a María Ángeles, y os voy explicando. Y la cinta, normalmente la que yo utilizo, es una cinta que se utiliza para flejar las maletas de viaje. Estas cintas son fuertes y por lo tanto lo que utilizo es esa cinta. Pues bien, vamos a pasar a la parte práctica y el tratamiento, vamos a ver el tratamiento manual para el hombro congelado. Lo primero que haremos es utilizar la técnica de la cinta y os voy explicando, mientras estamos viendo, os voy explicando cómo funciona. Pues bien, esta es la cinta que utilizo, la vamos a colocar en la parte interna del brazo, colocaremos una toalla para que no haga daño. Entonces, lo colocamos lo más arriba posible de la axila y con una mano, como estáis viendo aquí, sujetamos el codo y con la cinta, si notáis cómo estoy separando la cabeza del húmero de la cavidad clinoidea. ¿Lo veis cómo lo voy separando? Bueno, pues en un hombro congelado, esto obra maravillas porque logramos despegar por completo. La cinta lo que hace, voy a parar el vídeo, lo que hago es que empujo hacia atrás y despego, separo la articulación y si os habéis fijado en el vídeo, veréis como aquí se ve una pequeña depresión, cómo logro despegarlo. Claro, María Ángeles no tiene este problema y me es más fácil. Es verdad que esta técnica, cuando se está en la tercera fase, segunda, tercera fase, bueno, pues hay que ir poco a poco estirando y llevándonos esa articulación, despegarla, y es preciso hacerlo de esta forma. Bien, seguimos. Como notáis la pequeña depresión que se produce aquí con la separación de la articulación. Esta mano permanecerá en el trapecio superior. Aquí tenemos una visión más cercana, ¿veis? Cómo se produce la pequeña depresión y haremos un movimiento hacia el interior del cuerpo de la persona, mientras que con la cinta lo que hago, como estáis viendo aquí, tiro mi cuerpo hacia atrás para hacer la fuerza. ¿Por qué utilizo la cinta? Porque con la mano es prácticamente imposible realizar esta acción. Una vez hemos hecho esto, vamos a pasar a la fricción. Me falta una C aquí, no me había dado cuenta. Fricción transversal profunda en todo lo que es el deltoides anterior, medial y posterior, y también buscando la articulación o la cápsula articular. Entonces hacemos la fricción transversal profunda, sin aceite. No utilizamos aceite en ningún momento. Veréis que no lo utilizo en ningún momento en el tratamiento que realizo sobre el hombro congelado, como estáis viendo. De hecho, la fricción transversal profunda no se utiliza aceite. Así que después de haber hecho la técnica de la cinta, pasamos a hacer una fricción transversal profunda. ¿Por qué? Porque necesitamos romper adherencias, ¿de acuerdo? Y para romper adherencias no hay mejor técnica manual que la fricción transversal profunda. Entonces, después de haber hecho esta técnica, pasamos a una técnica del martillo y la paleta. ¿Qué es el martillo y la paleta? Lo vais a ver ahora. Esta técnica, que se utiliza también para la desactivación de los puntos gatillo, lo que hacemos es percutir toda la articulación para romper adherencias. Aquí vamos a ver un plano mejor. Y entonces lo que hacemos sobre los músculos y la articulación del hombro es utilizar el impacto y la fuerza que genera para romper adherencias. Y esto no es descabellado, Cuando se quieren romper piedras en los riñones, se utiliza una técnica de ultrasonido para romper
Bueno, pues aquí tratamos también de utilizar una técnica muy manual, no es ultrasonido, pero sí para romper adherencias. Y lo podemos hacer con una paleta, que es una paleta de reflexología podal, y un martillo de cualquier forma. Este es un martillo de madera. Lo que hacemos es romper adherencias para ayudar a que haya mayor movilidad después de todo lo que hemos hecho anteriormente. Luego la técnica del martillo es que dejamos aparte la paleta y entonces utilizamos directamente ya el martillo sobre la articulación con el fin de mover la articulación que está pegada. Y lo que hacemos es ayudar a que se genere hiperemia en la zona y que los líquidos corporales actúen, y de esta forma también actúan las encefalinas y endorfinas del cuerpo, con todo esto que estamos haciendo. Como veis, está generando una hiperemia importante y estamos ayudando a despegar la articulación. Luego pasamos a la desactivación de los puntos gatillos, que utilizo el martillo y la paleta para desactivar. Luego veréis que utilizo mi desactivador de punto gatillo, pero esta es una forma también de desactivar los puntos del infraespinoso, del redondo menor, y también lo vamos a hacer del supraespinoso, como estáis viendo. Esta sería la forma de desactivarlo con el martillo y la paleta. Y si no, como vais a ver ahora, utilizo mi desactivador, que es la herramienta que inventé, y entonces con un pequeño golpe en los puntos gatillo se desactivan rápidamente. Después de haber hecho esto, pasamos a la técnica del raspado. La técnica del raspado, se utiliza esta herramienta que estáis viendo. ¿Para qué? Para limpiar la zona, para generar hiperemia, para quitar desechos metabólicos que se quedan adheridos a la fibra y hacer que los líquidos corporales se muevan en la zona. Y sin aceite, como estáis viendo, no utilizo aceite. Y estamos limpiando la zona. Después pasamos a la técnica del gancheo sentada, que es muy similar a la fricción transversal profunda, pero ahora ya lo estamos haciendo con una herramienta de trabajo en la que, como veis, este es el gancho y ya vamos moviendo fibras de forma más profunda después de todo lo que hemos hecho, con el fin de acelerar el proceso natural de curación. Y lo hacemos en toda la articulación. Ahí estaría envuelto el deltoides anterior, aquí en este caso estáis viendo el deltoides medial, y después estaríamos trabajando sobre el deltoides posterior. Todo este gancheo lo estaríamos haciendo con la finalidad de romper adherencias, ayudar a la fascia a moverse y también a despegarla. Esta sería la otra técnica que usaríamos. También lo haríamos sobre el supraespinoso, la técnica de gancheo. Y repito, si no tenéis gancho de este tipo, en uno de los vídeos, no sé si fue en el primero o en el segundo de la serie que estamos viendo, enseñé cómo se hacía una herramienta de gancho. Luego pasaríamos a la técnica del raspado sentada. Como estáis viendo, de nuevo continuamos sin aceite. Aquí estoy trabajando el supraespinoso y el trapecio superior. Estaríamos raspando, limpiando. Mirad la hiperemia que se está creando. Ahora pasaríamos a la zona del deltoides, tanto anterior, medial como posterior. Y de esta manera estamos generando la hiperemia. Ahora estoy raspando el infraespinoso, vuelvo de nuevo al trapecio superior y paso de nuevo al deltoides medial. Y luego pasaríamos otra vez a la técnica de la cinta. ¿Por qué? Porque aún vamos a despegar más todavía
la articulación después de todo lo que le hemos hecho. Y entonces logramos que haya más rango de movimiento sin dolor. Entonces colocamos una toalla, subimos la cinta lo más arriba posible, el brazo lo mete hacia adentro, fijamos con el brazo el hombro hacia el interior del cuerpo, la otra mano la colocamos sobre el trapecio y volvemos a separar la articulación, como podéis estar viendo cómo se separa la articulación, y de esta manera lo que era un hombro congelado, en 2-3 sesiones logramos que gane un rango de movimiento importante, y lo más interesante de todo es que el dolor va cediendo y la persona, más que estar 12 o 18 meses con el problema, pues logramos máximo 4 o 5 sesiones eliminarlo. Finalmente, del tratamiento colocamos un spray analgésico. Este es un spray de marca Reflex, de aquí de España. No sé si en vuestros países está, pero suelen ser spray que contienen sustancias analgésicas. Pues bien, ya habéis visto de qué forma podemos tratar este tipo de problema. Ya estáis viendo de qué forma podemos tratar este tipo de problema. Así que tenemos 10 técnicas distintas que, si las combinamos, logramos tratar correctamente un hombro congelado. Pues bien, preguntas que tengáis, dudas. Fabián. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Sencillamente era para recordar, el método de la cinta es como se usaba también cuando se trataba la cadera. Sí, exactamente. Algo parecido. Sí, sí, exactamente. Perfecto. Igual. Excelente, y aparte funciona fabuloso. Sí, la verdad es que es una gran técnica. Los que hicisteis el curso conmigo de ajuste vertebral y articular, pues aprendisteis el uso de la cinta para la cadera. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Dime, Sara. ¿Se hace siempre una vez a la semana? Sí, normalmente sí. Normalmente sí. Porque es que el cuerpo necesita, al menos bajo mi punto de vista, y así lo he podido comprobar a lo largo de estos casi 30 años, es que tienes que dejar pasar mínimo una semana. Y el cuerpo responde mejor, responde mucho mejor. Gracias. De nada, Sara. Lisette. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Saludos para todos. Gracias. Una pregunta, después de lo de la paleta con el martillo, veo que lo haces solo con el martillo, pero no se ve cómo es, si es impacto o es frotándolo, no se visualiza. Es impacto, Ah, es impacto. Sí, me lo he puesto aquí porque me imaginaba que me lo preguntaríais. Sí, sí. Impacto, ¿vale? Ya. ¿Por qué impacto? Es lógico. Sí. La cápsula está pegada, tenemos que despegarla. Ya. Entonces, para despegarla, con la paleta somos más selectivos, como si estuviéramos esculpiendo la zona, Sí. y luego con el martillo estamos todavía rompiendo más todas las adherencias. Muy bien. La idea es esa. Sí, porque uno puede demostrar el martillo que va. Y la gente va a decir, bueno, en vez de mejorarme, me va a romper los huesos, ¿no? Bueno, la verdad que los pacientes, cuando ven todo este tipo por primera vez, que ven este tipo de técnicas, como dicen, a ver este hombre qué va a hacerme. Sí. Porque no es convencional. Claro. Como estáis viendo, muchas de las técnicas que yo uso no son muy convencionales, pero son súper efectivas. Pero son efectivas, que es lo importante. O sea que me dicen, ¿y si no tiene martillo? Bueno, pues no sé, el mortero que se utiliza para picar el ajo, o siempre está el rulo de cocina. El mortero no, Carlos, que es de el mazo. El mazo, bueno. El mortero. El mazo. Siempre el mortero se puede es de utilizar. cerámica. Yo conseguí uno de goma, uno que tiene la parte de goma. Vale.
No importa el tipo de martillo que utilicemos. Yo he llegado a utilizar hasta piedras, ¿eh? He llegado a utilizar hasta piedras. Fabián dice que también ha utilizado piedras. A ver, es lo que, y os estoy hablando de hace casi 30 años, que se me ocurrían todo este tipo de historias y tenía piedras en la consulta y llegué a utilizar las piedras para golpear ciertas articulaciones que estaban completamente adheridas y entonces funcionaba de maravilla. Para que luego te vas refinando, ¿no? Y utilizas cosas que son aparentemente menos agresivas, pero al fin y al cabo la función es el impacto que produce la articulación. Ahí Fabián nos está enseñando una piedra. Freddy también ha puesto que él usa piedras de río. Por eso, o sea que a falta de pan, buenas son tortas. Así Y de que paso paseas por el río. piedra y si no, martillo y si no, pues nada, el mazo. La cuestión es la idea que debéis de tener, pensar, porque a mí esto se me ocurrió porque cuando supe cómo funcionaba la rotura de piedras en el riñón a través de aquellas máquinas que lanzaban esas ondas y rompían las piedras, pues yo me dije, ¿y por qué no va a ser lo mismo si yo le doy impactos a una articulación que está pegada? ¿Por qué no va a funcionar igual? Y así nació en la técnica esta. Y entonces lo puse en práctica. Al principio no sabía muy bien qué es lo que iba a pasar, pero cuando volvían a la semana siguiente me dice, oye, ¿sabes que puedo mover mejor el hombro? Y yo, claro, evidentemente, ¿qué le vas a decir? ¿Que era el primero que había recibido los golpes? Pues no ibas a decirle eso. Pero bueno, pones cara de circunstancias como si llevaras toda la vida dando golpes con piedras y ya está, ¿no? Pero así fui descubriendo que funcionaba, ¿eh? Al igual que el tema de la cinta, al igual que el tema del rasgueo, al igual, todos fueron experimentos y luego funcionaban y siguen funcionando, ¿eh? Porque probar el tema de la cinta y veréis que eso es una maravilla. Fabián. La cinta funciona fabulosa. Yo uso la piedra y también la paleta. Y resulta que lo que noto es que a varios pacientes me dicen, ¿y no me vas a dar los golpecitos? Porque uno le va dando primero más suave y empiezan a notar que se empieza a descomprimir el músculo. Sí. Como hace esta reacción y se libera, entonces dicen, me siento mejor después de los golpecitos. Sí. Si te olvidas te lo piden, ¿eh? Porque han visto que les funciona, ¿eh? Suele ser comentarios muy frecuentes, ¿eh? ¿No me vas a dar golpes? Pues sí, ya que lo pides. O le dicen, oye, a mi marido le hiciste esto y a mí no. O sea, tienen envidia unos de otros. Sí. Sí, eso también me ha pasado. Sí. Oye, ese aparato que da golpes a mí no me vas a dar, pues no te hace falta, pero es que a mí, bueno, pues vale, te los doy, no te preocupes. Entonces, pam, le desactivo los puntos y se van contentos para casa, ¿no? María Ángeles. Carlos pregunta a Gloria si podrías dar otra clase de trabajar problemas de codo de golfista y tendinitis, pero dice, para las que hacemos masajes nos ataca mucho y nosotros debemos estar muy bien, o sea, especialmente para... A ver, para vosotros. El plan de seminarios que he ideado, que llegan a un total de 70, he empezado por el hombro. La semana que viene veremos también parte del hombro, pero ya lo que es el brazo, y luego pasaremos al antebrazo. O sea, iréis viéndolo de forma ordenada, por decirlo de alguna manera, y para los que os habéis, digamos, reenganchado hoy, el formato es el mismo. O sea, si entráis en el canal del algebrista en YouTube, veréis que es el mismo formato, la misma idea, de una forma sencilla, directa, y luego la forma de trabajar también fácil para que lo podáis captar rápidamente, ¿eh? El formato va a ser siempre exactamente el mismo porque pensé, ¿para qué complicarlo? Vamos a hacerlo fácil, y así ha sido. El mismo formato, con las mismas ideas, todo igual, pero con disfunciones musculares diferentes. O sea que iréis viendo todas las patologías. Yo he contabilizado 70, que
son unas cuantas, 70. Así que todos los miércoles tendremos una distinta, como ya estáis viendo, y formas distintas de trabajar, algunas muy similares, pero veréis cuál es el protocolo que yo llevo con este tipo de problemas. Nelly. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nelly. ¿Puede ser que cuando salga el líquido de la cápsula en el hombro, también con la cinta mejore, que se reabsorba el líquido? No sabría decirte con certeza si se logra ese objetivo. No sabría decírtelo, ¿vale? Lo que sí te puedo decir que la mejoría con la cinta es muy sustancial porque logramos despegar. Ahora, cuando despegamos ese líquido, no sabría decírtelo porque nunca lo he podido comprobar. Lo que sí he podido comprobar es la mejoría. Porque la articulación, o sea, lo que es la cabeza del húmero está en la cavidad clenoidea y está atrapada, ¿vale? No puede mover. Entonces, cuando utilizamos la cinta, vamos despegando y al despegar, todas las adherencias que hay se sueltan y los líquidos naturales del cuerpo que rodean las articulaciones, músculos, todo eso comienza a trabajar. Entra sangre nueva, se oxigena, entra geles nuevos, las adherencias se retiran y luego cuando hacemos todo lo demás que está marcado, como es la fricción transversal profunda, lo que es el raspado, entonces, llega un momento que la zona se calienta, o sea, llega a calentarse hasta tal grado que ya cuando salen en la primera sesión notan una mejoría brutal. Es verdad que luego, conforme van pasando las horas, vuelve otra vez a tener su dolor. Pero cuando vuelven a los 7 días, si antes no podían hacer esta aducción, ya logran hacerlas. Y algunas incluso dicen, oye, que me llego al corpiño o al sujetador. Porque son, normalmente, los movimientos que quiero ver que están limitados es, intenta llegar al corpiño o al sujetador, no puedo. Intenta elevar la mano a la cabeza. Y entonces ves que hacen esto porque no les llega. Y luego la pregunta del millón. Cuando vas al aseo y tienes que limpiarte, ¿llegas? No. Sobre todo cuando vamos a hacer popó, pues entonces no llegan. Entonces eso te indica una fase 3 en plenitud. O sea, no hay forma. El brazo no va. Entonces, con la cinta lo que sí logras es un rango de movimiento importante. ¿Que entra líquido nuevo del que se le ha...? Yo no lo sé. Eso no sabría decírtelo porque no he tenido forma de comprobarlo. Porque yo vi en un paciente como que se inflamó mucho la mano. Empezó con el hombro y después es como que se dematizó la mano. ¿También lo puedo utilizar la cinta en la mano después? ¿En la mano? Sí. Cuando lleguemos a ese punto lo verás. Cuando lleguemos... El codo así, mira. Ya. Separado. Cuando lleguemos al tema del codo y la mano, lo verás. Bueno. Lo verás. Yo de momento, de todo lo que os estoy enseñando, aplicar en la zona que os estoy enseñando. No os aconsejo que vayáis a otras partes, porque es verdad que la cinta la veremos cuando lleguemos a los problemas de cadera. Veréis que utilizo también la cinta. Y la cinta la utilizo en infinidad de problemas que tengo la necesidad de separar la articulación o movilizar, cosa que con las manos no vas a poder. Pero con la cinta ya habéis visto que separar la cabeza del húmero de la cavidad clenoidea es facilísimo. Si lo hicierais con las manos no podríais, porque tendríais que ponerle un pie en el costado para poder estirar. Eso es imposible. Entonces, con la cinta te permite una mano en el trapecio superior y otra en el codo, y con el cuerpo lo que haces es retirarte hacia atrás y entonces la cabeza se despega. Ya habéis visto en el caso de María Ángeles cómo se produce una pequeña depresión que te muestra que estás separando la cabeza. Y eso, la persona que sufre de hombro congelado lo agradece muchísimo porque nota una liberación bastante importante.
Muchas gracias, Carlos. ¿También me puede servir en una hemiplegia eso o no? No, eso ya es otra historia. Ah, bueno. ¿Vale? Gracias. Hay alguien que se llama Hombro, que es la contraseña de hoy, que dice, se dan golpes suaves ni con fuerza. Me imagino que está preguntando qué tipo de fuerza hay que ejercer. Con la cinta, si visualizáis de nuevo el vídeo... No, con la cinta no, está hablando de golpes. Ah, de los golpes. Los golpes son unos golpes lo suficientemente precisos para movilizar. No se trata de romper, ¿vale? No se trata de romper ninguna estructura. Se trata de que las adherencias que hay alrededor de la articulación que se muevan. Haceros una idea, el escultor, para esculpir una figura de piedra, no le mete golpes fuertes, son pequeños y certeros. El martillo y el cincel va dando poco a poco y va esculpiendo la zona. Pues quedaros con esa idea. El hombro está adherido a la cápsula, no lo deja mover. ¿Qué haría un escultor? ¿A martillazo limpio? No sería esa la idea. Entonces, vamos igual que hace el escultor, vamos esculpiendo y vamos rodeando. Y después con el martillo, al tener la base más plana, ya no es tan selectiva porque necesitamos mover todavía más toda la estructura. Con la paleta lo que hacemos es ser más selectivos. Pero con el martillo ya movemos toda la articulación. ¿Cuál es la fuerza de golpe? No sé si la oís. Pero esa sería la idea, ¿de acuerdo? Si es en el hombro, vamos dando con la idea de mover esa compresión que hace la cápsula articular del hombro que queda pegada. Entonces, que la persona se queja mucho, pues vamos con más cuidado. Que la persona tiene un umbral del dolor muy bajo, pues damos todavía más bajo, porque cuando nosotros estamos golpeando, la onda que produce el golpe la va a recibir igual. Si nos permite dar más fuerte, pues mejor, pero si no, pues ya vendrán otras sesiones. Ella dice que particularmente ve que cuando hace movimientos de alzar los brazos, por ejemplo, al tender la ropa, inmediatamente le da el malestar en el hombro lesionado. Sí, sí tiene... A ver, no sé si has tenido este problema, pero hay un porcentaje pequeño que el rango de movimiento no lo recupera nunca. O sea, el completo que tenía antes de tener esta disfunción. Y queda dolor. El dolor puede pasar incluso años que haciendo según qué movimientos puede tener dolor. Si no se ha tratado, si se ha tratado tal como habéis visto en este seminario de hoy, no queda absolutamente ningún dolor ni ninguna restricción de movimiento. Lo recupera todo por completo. ¿Alguna pregunta más? ¿Se puede utilizar la técnica de puños, los puños, de percusiones con las manos? Sí, claro, todo lo que utilizáis para dar masaje, bueno es. Lo que yo os enseño es lo que yo hago, lo que a mí me funciona, lo que me ha funcionado siempre. Entonces, pero cualquier técnica que conozcáis, que penséis que sirve, estupendo. Lo único que os digo que cuando se trata de un hombro congelado, el masaje propiamente dicho, o sea, el masaje que se ha hecho toda la vida, que es se van al hombro y empiezan a trabajarlo para arriba y para abajo, está bien, pero se queda deficiente. No sé si os ha pasado que habéis tenido gente con hombros congelados y han durado, y han durado, y han durado, y han durado. O sea, con el problema. Porque el masaje al final lo que hace es calentar, pero no rompe adherencias. Aquí necesitamos romper adherencias. Entonces, es una forma de trabajar distinta. Ahora, que luego después de hacer todo esto le damos un masaje, genial. Porque pensar que no es una contractura, no estamos hablando de una contractura, no estamos hablando de una tendinitis, estamos hablando de algo que se ha quedado adherido y ha bloqueado la articulación. Y entonces,
el masaje, ¿hasta qué punto llega a deshacer esto? Necesitas sesiones y sesiones. Pero haciéndolo de esta forma y luego se le da masaje, genial. Yo lo que pasa es que me limito a esto, luego le pongo el spray analgésico porque sé que luego se va a despertar un poco el dolor y ya está. Y a los 7 días ya vendrá y volvemos a repetir lo mismo. Volvemos a repetir lo mismo. Y ya cuando ya tiene un rango de movimiento que me permite trabajar bien, entonces le ajusto el brazo, el hombro. Como visteis, creo que fue en la tendinitis aguda y creo que en la crónica también lo visteis. Ya ahí podéis ver cómo se ajusta el hombro. Es verdad que con el hombro congelado es un poco más difícil, pero yo la he utilizado, el ajuste, en la tercera o cuarta sesión, si he visto que he podido hacerlo, le ajusto el hombro. Pero primero hay que usar la cinta. La cinta obra maravillas. Hombro pregunta, ¿utilizar después frío o calor? Frío, siempre frío. Siempre Vale. frío. ¿Y cuánto tiempo, pregunta Selva, por cuánto tiempo? Depende del estado, ¿verdad? Hola, Selva. No sé en qué cuadrado estás, pero me alegro de que estés ahí. Repíteme la pregunta porque me he ido con el saludo y se me ha ido la... Es que nos hacemos mayores. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo? Depende del estado, ¿verdad? Sí, Selva, depende del estado. Depende también de la edad. Dice Selva que ella también se hace mayor. Depende de la edad. No lo mismo un hombro congelado con 40 años que con 60. Va a depender del deterioro físico que tenga la persona. Hay personas con 60 años y con 70 años que están como robles de fuerte. Y hay otros que llegan a los 55 y no sabes si mandarlo para casa o si le tiene devoción a algún santo, que vaya y que le rece, porque es que no hay nada que hacer ahí. O sea, están tan mal que ¿qué hacemos? Pues poco podemos hacer. Entonces, va a depender, Selva, de lo que nos encontremos. En términos generales, la mayoría vienen más o menos bien de salud, normal, como pueda ser a los 40, 45, 50, 55, 60, cada uno en el rango de edad que estamos, sabemos cómo tenemos el cuerpo, pero por regla general, en la mayoría se puede practicar estas 10 técnicas distintas sobre el hombro congelado. Han preguntado por los vídeos de YouTube, los anteriores, y lo he puesto en el chat. Si queréis clicar, el canal es El Algebrista, pero bueno, os he puesto el enlace directo ahí. Os lo guardáis en favoritos y ahí los tenéis. Los anteriores y los que vamos subiendo. Lo voy subiendo en cuanto Zoom me lo da, lo descargo y lo subo. Entonces, digamos, esta cadena de programas que vamos a tener, como van a tener el mismo formato, porque veréis que tiene el mismo formato, bueno, empezamos hace 3 semanas, esta creo que es la cuarta, y vais a ir viendo hasta las 70 lesiones diferentes de todo el cuerpo, cómo son, cómo hay que identificarlas y cómo hay que trabajarlas. O sea que esto va a ser un máster en lesiones musculares y articulares. ¿Hago una pregunta más? Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, mil gracias por aquí. Pues os damos las gracias por estar de nuevo aquí, por confiar tanto en María Ángeles como en mí, en estos seminarios y también en los cursos que estamos dando. Ahora estamos dando uno de quiromasaje profesional. Y bueno, ahora en marzo empezaremos otra vez a mover cursos distintos para que podáis aprender a manejaros en nuestra bonita profesión. En nuestra bonita profesión. Bueno, pues nos despedimos. Ana Luisa dice frío, calor, no lo escuché. Frío. Frío. Calor no pongáis porque el calor lo único que haréis es
es provocar más dolor. El frío... Frío y poco rato, y no directo. Exacto, no directo, no más de 7 minutos, porque entonces quemaríamos la piel, ¿eh? Pero frío. En este caso, mejor frío. Después, cuando pasemos de la fase 3, que ya hemos empezado a notar una mejoría, ya se puede ir poniendo calor, ¿eh? Pero nosotros frío, ¿eh? De ahí poner el spray analgésico, porque entre otras cosas lleva esencia de menta, que refresca la zona. Entonces, mejor el frío. Fabián. Muchas gracias por tu generosidad, Carlos. De nada, Nelly, un Quería placer. comentar, adicional a lo que decías, el hecho de que cuando tenemos una inflamación como esta en una articulación, lo que estamos teniendo es un nervio o un músculo, inserción de un músculo comprimida por 2 o 3 huesos mínimo. Así que entonces sabido que está inflamado. Si le ponemos calor lo inflamamos más. Si le ponemos frío, lo que hacemos es reducir esta inflamación y aliviamos el dolor. Muy bien. Gracias por la aportación, Fabián. Eso es así, ¿eh? El calor aumenta más la inflamación. De hecho, la inflamación es una acumulación de calor que hay en el interior. Cuando un tendón roza demasiado una bolsa sinovial o una articulación se ve demasiado comprimida, empieza a producirse calor y al producirse calor se disparan los sensores de que algo está ocurriendo y entonces las proteínas inflamatorias empiezan a aparecer y ¡paf! Ya tienes una tendinitis. Y lo hace el calor. Por lo tanto, el calor en estos casos no es lo más recomendable. Frío. ¿Eh? El frío. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Y si no, nos despedimos aquí. Oigo voces, pero me imagino que es porque hay micros abiertos. Hola, ya oímos voces. No sonoras. Hola, bye. Gracias. Primavera, te he dejado el enlace de YouTube. ¿Lo has visto? Sí, ya lo vi. Gracias. No me pude conectar. De nada. Muy bien. Pues nada, un abrazo muy fuerte. El miércoles que viene veremos la tendinitis en la corredera bicipital, ¿eh? En esta zona de aquí, que también da muchísima guerra. Pues veremos a ver cómo lo hacemos, cómo lo trabajamos y quedará colgado. Pues nada, un fuerte abrazo y un beso muy fuerte y cuidaros mucho a lo largo de la semana. Un abrazo enorme. Muchas gracias por todos los mensajes del chat. Gracias. María, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, gracias, Simón. Hermano, eres bien impertinente, eres uno